Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Es hora de hablar del G20. La pregunta es si estamos en proceso de globalización o de desglobalización, de dolarización o desdolarización. Stacy, danos más detalles, por favor. El G20 se ha reunido a principios de semana y ha habido muchas cosas de las que hablar. Me gustaría destacar este titular porque es bastante significativo con respecto a la sensación transmitida en la reunión del G20. Cumbre del G20, prioridad del orden del día. Adiós al imperio estadounidense. En Kaiser Report llevamos hablando de esto desde hace un par de años. La sensación de que los eventos que presenciamos en todo el mundo, como la crisis financiera y económica, la guerra contra el terrorismo, etc., tiene que ver con la desintegración del imperio. No es el único. Ha habido muchos imperios en el mundo que se han desintegrado a lo largo de la historia. Cada empresa, negocio, industria o corporación crece y cae. Y eso es lo que está pasando. La situación en el G20 era extraña, porque existen muchas guerras comerciales y Trump no veía el momento de salir de allí. El embajador de China en Estados Unidos, Kuei Tiankai, advirtió que las lecciones de la historia muestran que las guerras comerciales pueden acabar en desastrosos conflictos armados. Esto es algo que tú y yo y nuestros invitados siempre hemos dicho en el programa. Las guerras comerciales desembocan en guerras reales, que es lo que advirtió China a Estados Unidos en vísperas del G20. Aparentemente hay una tregua de 90 días en la guerra de aranceles, pero este párrafo me ha llamado la atención. El problema es que Washington pide lo imposible. Es como si Estados Unidos quisiera que China volviera a un pasado imaginario, donde existiera un sólido capitalismo estadounidense. Pero no está en manos de China hacer algo así. La economía global se ha apartado estructuralmente del dominio de Estados Unidos. El timón de la producción y el crecimiento están en el dominio chino de Eurasia. En una reunión del G20 anterior, decían que eran independientes y estaban a favor de la globalización, y entonces apareció Trump y expuso que iba a atacar a los globalistas a favor de una desglobalización e introducir lo que yo llamo neomercantilismo. Todos estos acuerdos se van a tratar bilateralmente y se van a librar del pensamiento, digámoslo así, sobrenatural. Supranatural, como en los cómics de Marvel. Entidades globalizadas de manera supranatural, como el Banco Mundial, el FMI y demás entidades de crédito. Todo esto nos lleva de nuevo a China y Estados Unidos, ya que ambos están interrelacionados. Las exportaciones de China a Estados Unidos son a tipo de cambio fijo. Acuérdate de que antes de que la guerra comercial desemboque en una guerra real, existe una guerra monetaria que desemboca en una guerra comercial que acaba convertida en una guerra real. La guerra monetaria ya ha tenido lugar con el tipo de cambio fijo de China, artificialmente bajo, a fin de que sus exportaciones lleguen a Estados Unidos para construir ahí su economía y que los trabajadores de Estados Unidos pierdan sus empleos, pero que paguen menos por las cosas made in China. Esta relación es simbiótica, así que si la pregunta es que cuál va a ser el imperio del siglo XXI y quién va a salir perdiendo, yo creo que van a coincidir Estados Unidos y China, y que ambos países van a caer en pedazos porque uno está supeditado al otro para tener éxito. Así que no puede haber un ganador y un perdedor. Por tanto, creo que a medida que nos acerquemos al neomercantilismo, con una divisa de reserva respaldada por el oro, los países que posean más oro saldrán más beneficiados. China ha comprado mucho oro, pero Rusia también. Estados Unidos tiene 8.000 toneladas reservadas para Fort Knox. Sin embargo, han estado vendiendo y alquilando gran parte de ello, así que quizás no tengan tanto oro. Creo que el factor determinante va a ser el oro, no la globalización a través de China. Es posible que así sea, pero no tenemos ni idea de lo que nos aguarde en el futuro, y cualquiera que diga que lo sabe, miente. Está pasando algo similar a lo que vemos en la sabana africana, cuando el macho alfa, el rey león, protege a sus crías porque es el rey de la jungla. Sin embargo, siempre hay leones más jóvenes, acechantes a cualquier señal que demuestre que ya no es tan fuerte. Creo que Estados Unidos ha tenido muchas armas, como la guerra nuclear,
o el sistema SWIFT y el dólar estadounidense. Rugimos y amenazamos con el SWIFT, y la primera vez que sacamos a Irán de la red financiera global, pareció que funcionó. Y fue tan fácil que ahora nos hemos relajado, dejando que los leones más jóvenes se fortalezcan. Pero hay otras potencias que se están acercando, como Alemania, que piensa en crear una alternativa para el sistema del dólar estadounidense y el sistema SWIFT. Este es el tipo de movimiento que se está comenzando a ver. No ha empezado con Trump ni con Obama, ha sido un proceso muy largo. Es decir, va desde muy lejos. Si el partido se juega entre Estados Unidos y China, nadie sabe qué pasará en el futuro, aunque los científicos han descubierto recientemente que en realidad la mente, para crear el presente, debe hacer conjeturas sobre el futuro. Estamos entrando en una época en la que la gente intuye el futuro y podemos demostrarlo científicamente. No obstante, dicho esto, creo que en lo que Estados Unidos gana a China es en velocidad. China tiene una enorme burocracia, ya que es un país comunista. Hasta el fundador de Alibaba, Jack Ma, es comunista. Así que comparados con Estados Unidos, se puede decir que son lentos. No estoy de acuerdo en absoluto. ¿No has visto vídeos en YouTube de China poniendo una vía de tren de alta velocidad gigante entre Shanghái y Pekín en unos 3 días? Eso sí es rapidez. De hecho, atento a esto. Un informe reciente de The New York Times ha ilustrado claramente los cambiantes perfiles del orden económico mundial. Confirma lo que otros han observado, que China va a superar a Estados Unidos como la principal economía mundial. Durante los años 80, el 75% de la población china vivía en la pobreza extrema, de acuerdo con The New York Times. En la actualidad es menos de 1% de la población. Para Estados Unidos la trayectoria ha sido a la inversa, con un porcentaje creciente que sufre privaciones. Hemos visto a relatores de derechos humanos de la ONU venir a Estados Unidos para comprobar la pobreza extrema que se sufre aquí. Cientos de miles de estadounidenses viviendo con $1 o $2 al día. El país va marcha atrás. En los 80, cuando China empezó a adentrarse en la economía mundial, en la OMC, la élite de Estados Unidos fue quien les proporcionó toda esa riqueza y una oportunidad esperando extraer la riqueza de Estados Unidos a cambio de mayores beneficios. Es verdad, Estados Unidos puede dártelo y también puede quitártelo, como en el caso de China. Puede que quieran retirarle a China esa especie de subvención y entonces veremos cómo la economía invertirá la marcha. Es un país muy endeudado, así que tienen más que perder. China puede caerse por el hueco del ascensor de la deuda. En eso sí que pueden ir deprisa. La deuda de la estafa Ponzi china hará que se hunda más rápido que la deuda de la estafa Ponzi estadounidense. Así se encuentra el imperio estadounidense y así, tal vez, desbanquea a China en el siglo XXI. No he mencionado los sistemas de pago y de liquidación mundiales. Saifedean Ammous diría que el Bitcoin será el sistema de liquidación comercial internacional global. Tendría sentido porque muchos de los desequilibrios del mundo han surgido a causa del sistema del dólar estadounidense. La deuda nacional es un problema, pero también lo es el excedente de China y Alemania, que desestabiliza el orden económico mundial. Hablando de la desestabilización, vemos el siguiente titular de Paul Donovan para UBS. Vengo a enterrar el Bitcoin, no a lavarlo. El demonio del Bitcoin sigue vivo. La burbuja ha robado a un gran número de compradores de la misma. Ese dinero se ha dado a un número menor de vendedores de la burbuja, lo que concentra la riqueza y cambia la forma de gastar el dinero. La gente que pierde dinero por la burbuja sufre los efectos negativos. Es posible que recorten costos. Es posible que la aversión a la pérdida haga los recortes de costos aún peores. El UBS no tiene autoridad moral para pronunciarse de ningún modo sobre la economía global o el sistema bancario global, como tampoco la tiene ninguno de los grandes bancos. A todos, incluido el UBS, los han pillado en enormes escándalos y casos de blanqueo de dinero. El UBS fue rescatado con miles de millones de dólares. El Bitcoin no va a rescatar al UBS y nadie está rescatando al Bitcoin ahora que ha caído desde la cima, porque eso lo debilitaría. Y el Bitcoin debe ser fuerte.
Cada día que pasa se fortalece ante los charlatanes y delincuentes como el UBS. El UBS tiene un grave problema porque se puede transferir cientos de millones de dólares de manera instantánea y casi sin costos, mientras que el UBS te cobraría millones. Su modelo de negocio es como ponerle una antena al modelo T de Ford. Está en las últimas. No tiene nada que aportar. Hemos cubierto el efecto Cantillon del dinero que se imprime para rescatar a entidades como el UBS. Dice que el demonio del Bitcoin sigue vivo y me gustaría mencionar un artículo sobre ello. El ejecutivo de UBS, Paul Donovan, bombardea al Bitcoin de nuevo. Afirma que las criptodivisas son totalmente imperfectas. Y termina diciendo que el pasado mes un tribunal francés rechazó la solicitud del UBS de retirar los cargos contra el banco por blanqueo de dinero, lo que le supondrá pagar casi 6.000 millones de dólares de multa. Así que se utiliza el banco para blanquear dinero. El director de UBS de Estados Unidos tiene una estrecha relación con Obama, si no probablemente no hubiese podido dar prácticamente ningún servicio bancario en el país, ya que permitió al Departamento de Justicia pasar por alto los delitos. La cosa es que el demonio de UBS y el legado del sistema bancario siguen vivos por el momento, aunque creo que acabarán desmoronándose. El Bitcoin seguirá creciendo y el UBS caerá. Está proyectando en el Bitcoin sus propias limitaciones y su maldad. Que se miren al espejo para saber en qué parte del mundo se oculta el demonio. Desde luego, no es en el Bitcoin. Fíjate en estas frases del artículo. La burbuja ha robado a un gran número de compradores de la misma. Ese dinero se ha dado a un número menor de vendedores de la burbuja. Esto es lo que más me llama la atención, porque la Reserva Federal estadounidense creó billones de dólares, así como el Banco Central Europeo, y se repartieron entre un diminuto grupo de banqueros de la élite del mundo. No nos pidieron permiso para imprimir el dinero y dárselo a esa gente. Nosotros fuimos los indefensos vendedores para los bancos debido a nuestros ingresos y patrimonio, que han destruido gracias a la inflación que han creado a fin de rescatar UBS. Otro banquero a la hoguera. Vamos a hacer una pausa. No se vayan de ahí. Enseguida volvemos con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Caitlin Long, una veterana con 22 años de experiencia en Wall Street y actualmente una de las voces principales del mundo de las criptodivisas. En el programa pasado hablamos sobre lo que está ocurriendo en Wyoming. Ahora vamos a hablar de lo que está teniendo lugar en Wall Street en relación con el Bitcoin y después hablaremos sobre la rehipotecación. Pero en primer lugar, estuvo en un grupo de trabajo con Jay Clayton, de la Comisión de Bolsa y Valores. Así que díganos qué piensa él de las criptodivisas ahora que la Comisión de Bolsa y Valores se está involucrando más en ellas. La Comisión de Bolsa y Valores siempre dijo que todas las criptodivisas, excepto el Bitcoin, son valores, algo con lo que no estoy de acuerdo. Ahora ya no piensan así y están abriéndole la puerta a un cambio total de concepto. Puede que fueran valores al principio, sin embargo, Ethereum, por ejemplo, al igual que el Bitcoin, se han descentralizado tanto que ya no es un valor. Por supuesto, existe un avance en la obtención de financiación para el Bitcoin a través de productos tradicionales de Wall Street, como fondos de inversión cotizados o recibos de depósito, aunque no parece que los fondos de inversión cotizados se vayan a aprobar muy pronto. Están continuamente mandando señales. Ya llego, ya llego. Sí. Haciendo ver que solo necesita bloquear la transparencia de los precios, que no están contentos con el mecanismo de descubrimiento de precios. ¿Cree que están promoviéndolo porque están siendo dirigentes o porque es una campaña orquestada para introducir más los productos de Wall Street y así hacerse con una mayor cuota de mercado?
Lo interesante es que la Comisión de Bolsa y Valores no les ha dado su aprobación, por lo que le echaron el freno. No obstante, en el momento en el que Wall Street empezó a adentrarse en el Bitcoin, este estaba con el precio más alto y en retrospectiva no es tan asombroso. El CME se metió en un contrato de futuros. Sí. El pasado diciembre por valor de $20.000 por Bitcoin. Sí. Una transacción a la baja. También está el anuncio de Bakkt, que es una empresa de la Bolsa de Nueva York, cuando la semana pasada el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores sugirió que los fondos de inversión cotizados no se van a aprobar a corto plazo, el Bitcoin dio un salto. No podemos generalizar demasiado, pero conozco la teoría que hay detrás de ese hecho. Es contraintuitivo. Mucha gente piensa que la entrada de Wall Street supone más demanda para el Bitcoin, pero aquí está el asunto. La entrada de Wall Street supone prácticas más bien tramposas, como la rehipotecación y otros trucos por el estilo, lo que crea una oferta artificial. Uno de mis más respetados compañeros de Wall Street dijo, con la mejor de las intenciones, que Wall Street necesitaba arreglar el problema de la oferta de Bitcoin porque lo ve como otro activo con el que Wall Street puede comercializar. Patrick Byrne, un veterano de Wall Street, Sí, de Overstock, sí. entró en una batalla con la Comisión de Bolsa y Valores sobre las ventas en corto descubiertas, y una de las cosas que le atrajo del Bitcoin y por la que abrió su propia plataforma para comercializar con criptodivisas es que se sintió víctima de esas ventas en corto descubiertas. Sí. Se habló sobre el hecho de que la liquidación se realizó en 2 o 3 días, incluso aunque ese ritmo las liquidaciones no cuadran al 100%. Cierto. Las ventas Pueden no entregarse. Sí. pueden no entregarse, no Sí. cuadran compras y ventas, y posiblemente se puede tener más gente vendiendo más de lo que hay en existencia. Sí, eso ocurre. Entonces, si puedes imprimir una venta de la nada, puedes bajar los precios. Exacto. Otro tema del que ya hemos hablado en el programa es de la plata. Contratos y ventas en corto descubiertas de plata. Y parece que, corríjame si me equivoco porque usted lo sabrá mejor que yo, que sabe más de Wall Street, la gente dice que para cada comprador hay un vendedor y no se puede tener una venta en corto descubierta. No obstante, con esta, digámoslo así, configuración, se pueden vender contratos sin respaldar, simplemente imprimiéndolos. ¿Esto es así? Sí, totalmente. La prueba es la empresa Dole Food, donde se reveló que había más de un tercio de reclamaciones extralegales válidas en las participaciones de Dole Food, más de las que fueron emitidas legalmente y estaban pendientes. Hubo un proceso judicial en el 2017. El FMI ha realizado un trabajo fantástico estimando el número de instituciones financieras que afirman tener los mismos bonos del Tesoro. Esta mañana he leído un artículo de la semana pasada sobre la estabilidad financiera de la Reserva Federal. No identificaban el asunto como un tema de riesgo. No sabían cuántas veces ha pertenecido el mismo bono del Tesoro a diferentes instituciones financieras. Eso nos lleva a la rehipotecación. Sí, Y en el caso de Londres, a la rehipotecación infinita. cierto. Muchos de esos escándalos de los últimos 20 años se identifican con AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns, etc., que forman parte de este engaño de la rehipotecación, lo que significa, como bien explicado, que un mismo bono puede tener múltiples dueños. Sí. Se está confiriendo el bono como garantía un número infinito de veces. En Estados Unidos creo que el 40% del valor del mercado está cubierto. No obstante, hay gente encaminando su estafa a través de Londres. El punto de conflicto mundial del fraude financiero por ello. En cuanto al Bitcoin, no hay riesgo de contrapartida. Es dinero duro, con el que Wall Street se está involucrando, pero también trayendo sus productos y sus trucos, Sí. lo que les permite rehipotecar. Es decir, prestar múltiples veces exactamente el mismo activo, que es una forma de controlar el precio. Bingo. Es para controlar Sí. la fijación del precio. Cuéntenos un poco cómo funciona eso. Puede darse de muchas formas distintas. Como usted ha dicho, tiene que ver con cómo se prestan esos valores. Tiene que existir un mercado crediticio de divisas, que de hecho hay muchos actualmente. El director de la Bolsa de Nueva York habló en la conferencia Consensus Invest la semana pasada sobre la enorme ola de préstamos de divisas que crean falsas reclamaciones sobre el Bitcoin. No dijo eso literalmente, pero es lo que realmente está pasando y ha tenido lugar antes del adentramiento de Wall Street en esto. Evidentemente, los mercados son previsores, por lo que saben que va a venir el gran capital y el precio refleja expectación. No obstante, en definitiva, tiene mucho que ver con los préstamos, y es por lo que los auditores no lo saben.
A mí me llevó tiempo darme cuenta de por qué no lo sabían, pero es porque las normas contables posteriores a la caída de Lehman Brothers requerían que múltiples instituciones financieras informasen que poseían el mismo bono. Desde su punto de vista, mientras haya un dólar de deuda distinto registrado, el balance está bien. Lo que hace eso es inflar el balance de todo el mundo, pero a nivel de sistema. No tenemos ni idea de cuánta gente informa de tener el mismo bono, el mismo valor o Bitcoin. A menos que se haga un recuento, los reguladores financieros no tienen ni idea. El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros, Chris Giancarlo, lo admite. Ese es el problema. Eso suena como si los reguladores, Wall Street y los administradores de fondos se estuvieran aprovechando, lo que claramente podría llamarse fraude. Es un fraude, por definición. Así es como funciona el sistema. Y le diré que la mayoría de las personas que trabajan en Wall Street tienen buenas intenciones y se sorprenderían si realmente se dieran cuenta. No hay muchos incentivos para salir del camino. Yo lo hice y afirmo que no hay muchos incentivos para indagar. Hay un gran juez en Delaware, en el Tribunal de Equidad de Delaware, que hace 2 años dio un discurso llamado El desatascador de la cadena de bloques, que habla sobre cómo esta tecnología finalmente va a limpiar el mercado de capitales. Se dirige al lado adquiriente, que son los fiduciarios del dinero de nuestras pensiones, el dinero de nuestros seguros, de los fondos de inversiones, que son quienes tendrían que rescatarse porque, como señala, los bancos de las partes vendedoras, como los bancos de inversión y la bolsa, están ganando mucho dinero gracias a esto, obteniendo un margen entre precio de comprador y precio de vendedor y pagos de activos comerciales que no existen. Cargan un interés a estos valores imaginarios que prestan en el mercado, Sí, lo que supone un gran beneficio para ellos. Hizo un podcast con Trace Mayer hace poco sí, y surgió el tema de la rehipotecación. sí. Ocurre algo interesante con el Bitcoin porque todos los fraudes de rehipotecación están autorizados por el hecho de que los valores se reciben a nombre de donde se hayan adquirido, Sí, no en nombre de una persona. así es. Alguien compra acciones de Schwab, por ejemplo, y esa acción recibe el nombre de Schwab, y Schwab forma parte del fraude. Una cuenta combinada. Pero uno puede aceptar una entrega de acciones si quiere, aunque casi nadie quiere. La Comisión de Bolsa y Valores lo pone muy difícil, la verdad. No quieren que la gente compre acciones en papel. Nos referimos de nuevo al fraude entre los reguladores, incluida la Comisión de Bolsa y Valores, Wall Street y la Administración de Fondos. Con el Bitcoin puedo aceptar la entrega de mis propias claves. Sí, La gente tiene sus propias claves. Si la mayoría de la gente que tiene Bitcoin aceptara la entrega de sus claves privadas, ¿no disminuiría o se erradicaría el riesgo de rehipotecación? absolutamente. ¿Sí? Para Andreas Antonopoulos, ni sus claves ni su Bitcoin. Es su manera de contraatacar. Totalmente. Si eres libertario o anarcocapitalista, Si eres un ser humano común y racional. especialmente si vives en Wyoming Totalmente. y no tienes vínculos con el Estado, tendrás tu propia clave. Eso es. Los chantajistas de Wall Street que se tiren del puente. Sí, ahí está la respuesta. Es curioso porque el hecho de que Wall Street entre, creo que las empresas de Wall Street aprenderán una dura lección. Porque están llenos de basura. Si usan contratos basados en la rehipotecación y todo el mundo recibe sus claves de repente, les tocará aguantarse. En realidad pueden llevarles a la quiebra. Es una cuestión interesante. Escribí un artículo con otras 4 personas, incluyendo 2 de los principales desarrolladores del Bitcoin para la Comisión de Bolsa y Valores, hace un par de meses, avisando de que si dejamos que la infraestructura del mercado principal entre y comience a crear productos de Wall Street que se establecen en una base T+2, en lugar de establecerse en tiempo real, naturalmente que van a haber desajustes de tiempo. Y si Wall Street no se da cuenta de que existe una rehipotecación maliciosa, lo cual es muy difícil de detectar, de hecho incluso a los auditores les cuesta, en cierto punto habrá que auditar, o se producirá bifurcación dura que revele si es solvente o no. Una bifurcación dura es otra opción. Sí. Los nodos pueden tener una bifurcación dura fuera de Wall Street. Desde luego. Pueden sacarle el tremendo dedo corazón de Wyoming y decirles, te vamos a bifurcar hasta la muerte. Para usar la expresión de Andreas Antonopoulos, divisa corporativa. Los poseedores principales de Bitcoin bifurcarán su propio Bitcoin
Y Wall Street se quedará con su divisa corporativa. Divisa corporativa. Una versión del Bitcoin que se ajuste a sus categorías y que no es el Bitcoin. Creo que ya existe, se llama Ripple. Ya hay una divisa corporativa ahí fuera. En estos 30 segundos que nos quedan, dígame, ¿las intenciones de Wall Street son honestas o tenemos que estar alertas? Ambas. Tenemos respuestas para algunas preguntas. No van con el apalancamiento por delante, se han comprometido a no rehipotecar. No han contestado aún a la pregunta de si rehipotecarán a escondidas o si almacenerán Bitcoin en una cuenta combinada. El diablo está en los detalles. Estaría bien que hicieran juego limpio. Me encantaría. Están en una posición fantástica para ayudarnos porque, dada su relación con la Bolsa de Nueva York, nos ayudaría a traer a toda la industria de valores a un sistema de liquidación basado en la cadena de bloques. Así que espero y les animo a que aprendan de este adentramiento en el Bitcoin y que se dirijan hacia donde realmente podemos conseguir una mejora en el mercado de capitales, el cual está depositando todos sus valores de forma nativa en la cadena de bloques y limpiando gran parte de este desastre. Bueno, Caitlin Long, gracias por estar en Kaiser Report. Un placer, gracias. Esto ha sido todo por esta edición de Kaiser Report. Somos más Kaiser y Stacey Herbert. Muchas gracias a nuestra invitada, Caitlin Long. ¡Qué mujer! Pueden escribirnos en Twitter, Kaiser Report. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.